Hola mis queridos, el día de hoy voy a hablar de un tema que he estado viendo bastante en relación a ciertas personas que piensan que Dios ha sido muy generoso con ellas y lo cierto es que asumen que esa bendición económica, porque me voy a referir netamente al tema económico, es justamente por parte de Cristo, de Dios. Y quiero que se entienda claramente esto. En ningún momento de toda la vida de Cristo, Él vivió una vida de rey, una vida de rico. Y eso nos hace pensar al que realmente piensa, porque hay algunos que simplemente se quedan con lo que les conviene. Entonces, aquí la pregunta es, ¿esta bendición económica que yo tengo hoy, realmente me la está dando Cristo, me la está dando Dios? ¿O yo simplemente utilizo a Dios para excusar esta bendición económica? Si nosotros analizamos cómo fue la vida de los apóstoles, ninguno de ellos vivió en abundancia, ninguno de ellos murió en abundancia, muy por el contrario, eran personas que yo podría decir vivían modestamente. Y pensando en eso, pensando en también lo que dice la palabra de que en ese momento histórico, los que se unían a la iglesia juntaban sus recursos y los compartían para que a ninguno les faltara. Desde hace bastantes años he observado no solamente que eso no se da, sino que además hay muchas personas que van a las congregaciones, que se dicen cristianos y que tienen una abundancia económica enorme, pero su nivel de compartir, yo podría decir que es menos que mínimo. Entonces la pregunta vuelve a surgir. ¿Esa bendición es realmente de Dios? Les voy a poner un par de ejemplos para que ustedes vayan entendiendo cómo Satanás le hace creer a las personas que Dios los bendice y eso simplemente promueve que esa persona se aparte más y más de Dios. Dios nos dice que nosotros debemos comer el pan con el sudor de nuestra frente. Y voy a hablar del general, no voy a hablar del caso particular. ¿A qué me refiero como casos particulares? No me voy a referir a los enfermos, no me voy a referir al que está inválido o discapacitado, tampoco a la viuda mayor que ya no puede trabajar, sino que me voy a dirigir a los hombres, mujeres, jóvenes y incluso adolescentes que pudiendo trabajar no lo hacen,
y viven de mantenidos de los padres hasta los casi 30 años. Se dicen cristianos. Mis queridos, lo primero que tenemos que entender es que Dios es y debe ser siempre el número uno en todos los aspectos de nuestra vida. Eso significa que tiene que estar por sobre la mujer, el esposo, los padres, los hijos, el trabajo, el matrimonio, la familia, todo. Y después viene lo demás. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Recordemos, estas cosas las sabemos. El problema es que no nos dedicamos a renovar la mente, a pensar, a analizar, a cuestionar nuestro obrar. Una persona que está sana debería poder trabajar. Pero lo primero que tiene que tener claro es que si ese trabajo no le permite tener una comunión con Dios, mis queridos, y puede que les mueva harto el piso con esto, ese trabajo no es de Dios. Ese trabajo lo que está haciendo es ser un instrumento para que usted se aparte de Dios. Y si usted analiza cuánto tiempo pierde en ese trabajo y no logra estar en comunión con Dios, usted recién ahí va a poder empezar a entender por qué Cristo, cuando llamó a sus discípulos, ellos, dejándolo todo, lo siguieron. El problema es que el ser humano de hoy tiene una fe tan débil que no es capaz de comprender que hay ciertas cosas que debe dejar de practicar. Y a veces las deja, pero en vez de confiar plenamente en Dios, se vuelve a ese camino del cual había salido porque ya le era incómodo pasar necesidad. ¿Por qué? Porque el Señor también quiere enseñarnos cosas que son necesarias para el cristiano, como es la paciencia, como es la fe. Ahora, pongamos el otro ejemplo. Tenemos bastante tiempo, pero en vez de ese tiempo que nos da el trabajo que tenemos, lo utilizamos en cosas que nos apartan de Dios. Bueno, ahí tenemos una nueva demostración que esa bendición del tiempo que Dios nos está dando, nosotros la estamos utilizando no para honrar y glorificar a Dios, sino que muy por el contrario, para ponernos a nosotros como prioridad en nuestras necesidades. Que ni siquiera son necesidades, porque hay muchos que pierden el tiempo en cada cosa que el día de hoy es para quedar perplejo. Y es por esa razón que el cristiano debe comprender que tanto el trabajo como el tiempo deben honrar a Dios en todo. Ahora bien, hay personas que dicen, si yo postulo a este trabajo,
voy a tener mejor situación económica y voy a poder hacer más obra. Y la pregunta del millón, ¿es realmente ese dinero lo que quiere Dios? ¿O lo que quiere es que nosotros sometamos nuestra voluntad a Él para confiar en Él y que Él haga con nosotros como mejor le plazca? El hombre que no tiene tiempo, que se envanece pensando en que lo que va a hacer es agradable a Dios con el dinero que va a recibir, mis queridos, si no tiene usted la certeza, mejor no pise ese camino. Mis queridos, entiendan esto. Dios es dueño de todo. Y si el mismo Cristo nos dice que Él alimenta a los pájaros, viste a las flores y cuantas cosas más, usted si no está analizando lo que debe el día de hoy, tenga por seguro que usted no está en el camino que le corresponde. Entendiendo esto, mis queridos, nosotros debemos seguir un camino de santidad, un camino que no nos aparte de la comunión con Dios y que nos permita efectivamente que Él nos capacite para llevar la correcta vida cristiana y no la que nos hacen creer que es una vida cristiana. Hoy, en las congregaciones, las personas no están entendiendo lo básico. Y en una soberbia enorme, quienes los dirigen difícilmente están viendo a cuántos están llevando al camino de la perdición. Todo aquel que empiece a darse cuenta de estas cosas debe transformarse en un cristiano comprometido con develar la verdad para sacar del error al que en estos minutos va camino al Seol. Así que, mis queridos, en esta época donde el mundo está completamente corrompido y donde muchos creen que viven una vida cristiana cuando en realidad simplemente lo que viven es lo que el mundo quiere que vivan, deben, por sobre todo, atender a qué es realmente lo que Dios quiere. Y si usted no es capaz de ver eso, empiece primeramente a ver qué diferencias hay entre su vida y la de Cristo o incluso los apóstoles y sus discípulos.